ataques a las personas de la comunidad LGBT en lo corrido de este 2024 preocupan. En México ya van a 5 mujeres trans asesinadas y otras 2 golpeadas. El caso más reciente del transfeminicidio de Samantha Gómez Fonseca, una activista de 37 años que se había postulado para competir como precandidata al Senado por el partido oficialista Morena de cara a las elecciones generales de este año. Nuestra cadena aliada Milenio TV conversó con Salma Luébano, quien ha luchado férreamente por los derechos de la comunidad. Aquí les mostramos su historia. Aquí en este salón de belleza han salido tantos sueños y sueños que se han cumplido. Inicié con una silla en un local hace poquito más de 30 años. Hagan de cuenta, un espejo, un módulo para corte de cabello. De esta foto, de las que siguen todavía, es Teresita, la de lentes. Y yo aquí estoy atrás de Rosa, con mechones güeros. Salma Luébano es una de las diputadas transgénero de la Cámara de Diputados. Originaria de Veracruz, es la menor de 10 hermanos y hoy, a sus 55 años, atiende su negocio en paralelo a su labor política. Sin embargo, asegura que su vida no ha sido fácil. He pasado cosas muy difíciles, persecuciones, encarcelamientos, amenazas, chantajes, pues un sinfín de cosas. Había muchos estigmas, que éramos analfabetas, que todas nos dedicamos al trabajo sexual, corte de cabello. En un tiempo ejercí el trabajo sexual y me llena mucho de orgullo porque pues me permitió salir adelante. Fueron precisamente estas adversidades las que impulsaron el activismo de Salma, que a la postre la llevó a ser legisladora plurinominal dentro de la bancada morenista. Desde entonces, su trabajo ha sido un parteaguas en la lucha por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual. A lo largo de la actual legislatura ha presentado 19 iniciativas, pero ninguna ha sido aprobada. No ha habido avances, que no hay voluntad por parte de ni uno de los partidos, no se ve reflejada a la hora de esas acciones. Por ello, busca con urgencia reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que termine el sexenio. Es importante que el presidente me escuche y preguntarle qué está pasando con la agenda de la diversidad, por qué nos ha quedado de ver, qué va a hacer para saldar esta deuda. Vamos a conversar del tema y es un gusto saludar a Raúl Caporal, director de Casa Frida, refugio para la comunidad LGBT. Raúl, bienvenido a NTN 24. Muchas gracias a ustedes por este espacio. ¿Cómo leen, qué hay de fondo con estos asesinatos? Igual de graves, desde luego, todos los asesinatos en la comunidad trans, pero los últimos son ataques a personas muy visibles por su ocupación en la política incluso. Sí, totalmente. Existe una profunda preocupación. Si bien todas las vidas importamos, cuando estos ataques van dirigidos justamente hacia personas que defienden los derechos humanos, ¿no? Personas defensoras de derechos humanos dentro de la comunidad LGBTI, periodistas y medios que ejercen el trabajo de informar, pues representa mucho también, ¿no? Representa un abandono de Estado, representa que no existen pisos mínimos para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y por supuesto que esto tendría que estar en el punto central de la discusión en materia de política pública para la protección a personas defensoras de derechos humanos en México y en gran parte de Latinoamérica. Así que existe esta preocupación porque ha sido un año que ha iniciado de manera terrible. No hubo prevención, quedó claro. ¿La reacción de las autoridades, sobre todo del Poder Judicial, ha sido adecuada a tu parecer? ¿O qué exigen colectivos como Casa Frida? Bueno, exige que se apegue a un proceso de investigación con perspectiva de género, pero también es importante incluir la perspectiva de diversidad sexual, ¿no? Porque ¿qué representa el atacar o asesinar a una persona de la comunidad LGBTI, a una persona de la diversidad sexual, más allá de si defiendo o no, o que tenga un trabajo de activismo social por la defensa de los derechos humanos? Creo que
Lo importante es protocolizar, estandarizar medidas de investigación que no revictimicen aún más a las víctimas y que también pongan al centro la perspectiva de género y diversidad sexual y que no quede de lado elementos fundamentales que pueden dar con un resultado de investigación positiva que dé justamente con los responsables y que se haga una reparación del daño en este caso. Pero más allá de eso, también algo que hemos abandonado mucho históricamente es la prevención del delito en contra de las personas LGBTIQ+, la prevención, sobre todo en este aumento de los discursos de odio, que mira, los vemos en todos los niveles, no solamente en los medios de comunicación, en redes sociales, sino también discursos de odio que se han recrudecido al paso del tiempo en todos los niveles de la sociedad, incluyendo los congresos legislativos de los estados de la República, la Cámara Federal, las instituciones gubernamentales, el Ejecutivo, etcétera, ¿no? Entonces, escuchamos resonar este discurso de odio que para nosotros es evidente que está resultando en el aumento, pues, de la criminalidad hacia las personas LGBTI y los crímenes de odio, ¿no? Sí, el Ejecutivo. Raúl, vamos a recordar la declaración de AMLO precisamente sobre Salma Luévano, la llamada Diputrans. Le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan. Bueno, ya resarció el daño. Claramente Raúl no es el criminal, pero este tipo de discursos no abonan para evitar este discurso de odio, ¿te parece? Totalmente, no abona nada, sino todo lo contrario. Si bien en una mañanera al día siguiente, muy seguramente asesorado por su equipo, ofreció una disculpa pues, a toda la comunidad trans, a toda la comunidad LGBTI, particularmente pues a la Diputrans. Sin embargo, pareciera que todos fuimos testigos, ¿no? De cómo por lo menos 24 horas parecía que había un permiso, ¿no? Otorgado por el alto mando del Ejecutivo en este país, porque lo vimos en todos los medios y las redes sociales cómo este discurso se replicó una y otra vez. Parecía que estábamos a merced enteramente de los ataques basados en orientación sexual, identidad y expresión de género, con una cierta legitimidad, ¿verdad? Por lo que representa el hombre con el micrófono más importante de este país, al referirse así, ¿no? Creo que fueron años y años y años de trabajo y lucha por parte de las comunidades LGBTI, particularmente las personas trans, que parecía que en apenas unos minutos, en aquella mañana que hizo estos comentarios, pues se desmoronaron, ¿no? Se cayeron. Y eso pues fue algo que ha afectado definitivamente, y creo que la reparación del daño tiene que ir más allá de una disculpa pública, sino tiene que haber verdaderamente una voluntad política en poder construir pues justo políticas públicas que respondan claramente a la necesidad y a la realidad de las personas de la diversidad sexual históricamente vulnerabilizadas. Con la popularidad que tiene, pareciera como una licencia. ¿Hay legislación suficiente al respecto, Raúl? Por ejemplo, el tipificar claramente estos asesinatos como transfeminicidios. Sí, y además de eso, además de el extenso camino por la armonización de la legislación en los estados de la República, también vemos que no existe un sistema, un mecanismo como puede ser el mecanismo de la alerta de género, ¿no? Que si bien ya existe y se puede aplicar bajo ciertas condiciones o determinantes sociales en ciertos territorios, la realidad es de que la alerta por violencia de género siempre ha sido basada y pensada en mujeres cisgénero heterosexuales, ¿no? Sin embargo, creemos súper importante, y desde las organizaciones civiles, redes y colectivas hemos buscado también que se diseñen mecanismos de alerta cuando exista un aumento de estos discursos de odio, de estas narrativas, pero que además veamos perpetuados crímenes de odio en ciertas entidades federativas. Es una realidad, no podemos decir que la violencia es generalizada en todo el país. Ha habido ciertas regiones, ciertos territorios donde vemos una mayor violencia
basada en homofobia y transfobia hacia la comunidad LGBTI, y es ahí en donde deberían de existir estos mecanismos plenos diseñados para prevenir y reducir este bloque de odio que muchas veces se libera y se vuelve insostenible, ¿no? No solamente hablar desde lo punitivo, que pueden ser algunas leyes para castigar a quienes agredan, ataquen a la comunidad LGBTI, sino creo que los esfuerzos tienen que ir encaminados hacia la prevención y mitigación de todas las violencias que pueden emanar en estas situaciones. ¿De qué regiones o entidades hablamos que se ve acentuado esto? Bueno, desde nuestra organización podemos monitorear constantemente el origen de las personas que acuden a los servicios de protección e integración de nuestros distintos programas que tenemos en Nuevo León, que tenemos en Ciudad de México, ahora en Chiapas, y podemos darnos cuenta un poco también del desplazamiento interno forzado de las comunidades LGBTI que buscan nada más otra cosa que espacios y territorios un poco más seguros. Y podemos ver que estados como Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Puebla, son estados, los principales estados de origen de la gran mayoría de las personas que huyen de ellos en búsqueda de seguridad, pero además porque no solamente se encuentran en una ola de violencia y mucha de ella inclusive relacionada a dinámicas del crimen organizado, sino que también han encontrado un abandono, inaccesibilidad a las instituciones de justicia, lo cual provoca precisamente pues, un desplazamiento interno a causa de la persecución por tu orientación sexual o tu identidad y expresión de género, haciendo que pues vayamos no solamente en búsqueda de servicios como lo pueden ofrecer algunas organizaciones de la sociedad civil o instituciones, sino que también pues pueda haber un poco de mayor inclusión en ciertos estados, ¿no? Podemos verlo cuando hay armonización legislativa, política pública de sostenibilidad y demás, ¿no? Entonces, sí, es verdad que hay estados donde la violencia se ha incrementado y que muchas veces tiene que ver con otro tipo de violencias generalizadas, como lo acabo de mencionar, relacionada a dinámicas del crimen organizado, por ejemplo, la desaparición de personas de la comunidad LGBTI también. El tema de prevención que me has insistido, por ejemplo, ¿se debe incluir en escuelas, en niveles primarios, por ejemplo? Sí, totalmente, ¿no? Creo que la promoción debe de ser por una cultura de paz, debe de ser por una cultura de paz sin violencia, ¿no? Como lo que muchas veces hemos visto modelos que proponen la pacificación de los territorios, pero muchas veces desde la militarización o desde el propio incremento de la violencia. Entonces sí, creo que se debe de promover la cultura de paz, que se debe de promover la buena vecindad también, se debe de promover acciones afirmativas hacia la inclusión en todos los niveles, tanto educativos como también laborales, ¿no? Para encontrar espacios dignos y seguros para trabajar, por ejemplo. Esa es una de las principales razones también por el cual la gran parte de las poblaciones LGBTI, mayormente las poblaciones trans, cuando identificamos que hay un rezago educativo tan profundo derivado de la deserción escolar, pues las oportunidades laborales escasean, ¿no? Escasean cuando hay un rezago educativo, cuando carecemos de experiencia técnica y formación, bueno, pues sabemos y reconocemos que cuando hay un desarrollo y un empoderamiento económico, el ejercicio pleno de los derechos humanos puede volverse un poco más fácil. Se eliminan ciertas interseccionalidades que la pobreza y la precariedad pueden traer consigo, ¿no? Entonces sí, creemos que más allá de solo campañas en espacios educativos, como lo pueden ser escuelas primarias, secundarias, preparatorias, etcétera, pues tiene que haber políticas que promuevan la inclusión multisectoriales, no solamente de Estado. Creo que tiene que estar involucrada la propia sociedad civil, la iniciativa privada es fundamental, la academia es fundamental y por supuesto también los medios de comunicación tienen un impacto importante en la prevención. Y sí, no existe en realidad etiqueta presupuestal en los congresos o política pública que esté engranada y que esté trabajando en materia de prevención. Pareciera que todo está pensado desde la reacción ante la emergencia que ya está ocurriendo o ante la penalización, ¿no? Desde leyes punitivas que solo buscan castigar, pero habría que preguntarnos y poner sobre la mesa si realmente eso repara el daño.
Reiterar nuestro pésame por las muertes, los asesinatos específicos a la comunidad y al país también, Raúl, porque el odio es una tragedia. Cerró el año con el asesinato del magistrado Osiel Baena y comienza así con 5 al menos de personas trans. Raúl Caporal, director de Casa Frida, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.